Dangerous Animals es una nueva película de asesinos seriales. Con un giro, ocurre en el agua, y en lugar de que el asesino mate a sus víctimas con sus propias manos, el asesino serial Tucker las alimenta al animal más temido del océano por los humanos, el tiburón. La historia se centra en Cefa, quien siente que no tiene un lugar en este mundo y que está más en paz en el agua que en tierra firme. Vemos cómo su mentalidad cambia hacia el final, tras la experiencia transformadora de su secuestro y todo lo que vivió. Así que, con eso en mente, quiero explorar los temas más profundos de esta película, hablar de qué trata realmente y decirte si vale la pena verla. Vamos a ello. Aquí tienes una reseña de Dangerous Animals y el final explicado, solo para que lo sepas. Este video contiene spoilers. Voy a comenzar con mi reseña de la película porque tengo bastante que decir al respecto. Estoy dividido con este filme porque desde una perspectiva estilística me pareció que funcionaba muy bien. Era agradable a la vista y al oído. Pero en cuanto a la historia y la enorme cantidad de repeticiones que tenía, junto con ese final tan cliché, donde Zephyr literalmente revive a Moses diciéndole que él era su propósito en tierra firme, eso simplemente arruinó la experiencia para mí. Durante 2/3 de la película estaba disfrutando el viaje, pero casi parecía que a los guionistas se les acabaron las ideas. Hicieron que Zephyr repitiera exactamente las mismas experiencias que ya había vivido durante toda la película, solo para rellenar el tiempo. El plot armor era, honestamente, una locura. Tucker fue apuñalado y sobrevivió. Casi lo mata Moses, pero fue salvado. Lo encerraron bajo cubierta, pero claro, tenía una llave secreta. Lo dejaron inconsciente, pero milagrosamente despertó al instante. Cuando todas estas cosas suceden y aún así los personajes siguen encontrando una forma de sobrevivir, empieza a volverse ridículo. Y lo mismo se puede decir de Zephyr y Moses. Moses fue apuñalado múltiples veces y sinceramente me sorprende que no haya muerto por la cantidad de sangre que perdió. Y luego esta Zephyr fue arrojada a los tiburones y no le pasó nada. La perseguían y capturaban constantemente y aún así Tucker no la mataba, a pesar de ser una amenaza constante. Aunque supongo que eso sí encaja con la idea de que todo giraba en torno a la persecución y lo que implica atrapar al pez, que en este caso era Zephyr. Además, aguantó la respiración bajo el agua por un tiempo que honestamente parecía romper récords. Que ciertos personajes tuvieran esta especie de escudo de invulnerabilidad fue algo que no me gustó del todo. En cuanto a lo que sí me gustó de la película, sinceramente, pensé que la escena inicial fue fantástica. Durante toda esa parte nos iban llevando a una falsa sensación de seguridad, sabiendo que algo malo le iba a pasar a Heather y a la persona con la que viajaba, y se sentía como la tensión iba creciendo y creciendo, justo hasta que aparecen los títulos con el grito que Heather suelta. Eso me pareció un buen toque. Esa escena inicial tenía un estilo de terror a la vieja escuela que me gustó bastante. Incluso el póster está diseñado con un estilo retro, así que creo que ese era el enfoque que querían darle. Y le salió bien. Diría que el uso del sonido en esta película fue increíble. De hecho, podría ser mi parte favorita. Había un sonido bajo, abrupto, algo incómodo, que se repetía, y me recordó al que usan en las películas de The Purge, justo antes de que pase algo terrible. Ese motivo sonoro me hizo sentir incómodo y transmitía perfectamente esa sensación de temor a través de la pantalla. También se usaba con los sustos repentinos, así que sonaba bastante seguido. Ya que hablamos de los jump scares, creo que los mejores estuvieron en el primer tercio de la película, porque el resto se volvió algo predecible. Diría que uno de los más efectivos fue cuando secuestran a Zephyr y le ponen la bolsa en la cabeza. Fue completamente inesperado y funcionó muy bien. Otro sonido que me pareció adecuado en tono fue ese chillido agudo que se escuchaba cuando subían el polipasto y sumergían a las personas en el agua. Era más notorio con Heather y sonaba casi como un cuchillo cortando. Fue otro ejemplo perfecto de cómo generaban incomodidad en el espectador. Jai Courtney como Tucker hizo un papel muy bien logrado. Me recordó un poco a James McAvoy en Split, por lo perturbador que era y la forma en la que encarnó a este asesino trastornado. No voy a mentir. Durante toda la película pensé que Hasse Harrison, quien interpretó a Zephyr, era en realidad Isabel May. Sé que fue un error de mi parte,
pero debo decir que su actuación también fue muy sólida. Transmitía esa desesperación interna por escapar, esa lucha por sobrevivir, y al mismo tiempo ese proceso de descubrir que sí tenía un propósito. Heather fue un personaje que me agradó, y me dio muchísima pena cuando fue devorada por los peces. Pero el acento inglés de ella Newton no fue muy convincente. No la conocía antes de esta película, pero se notaba que no era inglesa, solo por cómo hablaba. Si bien eso no cambia mucho lo que pienso de la película en general, fue algo que noté en su actuación. Ahora, en cuanto a si vale la pena verla, me duele decirlo, pero sinceramente creo que el último tercio de la película la arruina. Se vuelve demasiado aburrida, predecible, y con un plot armor demasiado grueso. Aunque la escena final es la más fuerte, para cuando llegamos ahí, ya sentimos que hemos visto todo eso varias veces. Como cuando la capturan en la playa a solo unos metros de la gente, o cuando lo enfrenta en la cubierta superior, o cuando Moses intenta matarlo. Ver al tiburón comerse a Tucker fue satisfactorio, pero no estoy seguro de que valga la pena ver toda la película solo por esa escena. Además, Zephyr, diciendo "Dooby-boo", o lo que sea que dijo al matarlo, me sacó completamente del momento. Y el hecho de que Moses despertara también me desconectó. Eso lo confirmó para mí. Es una película sólida que, siento, pierde la cuenta de cuántas veces repite lo mismo. Y aunque tiene cierto grado de originalidad, el final la convierte en otra película cliché y probablemente será olvidada. Solo dura 1 hora y media. Así que si este fin de semana no tienes nada que hacer y no te molesta una historia algo predecible, ve al cine y échale un vistazo. Si no, tendrás que esperar hasta el 22 de julio, que es cuando sale en digital. Así que toda esta película fue esencialmente una forma de mostrar que Zephyr era el verdadero tiburón y que se sentía más en casa en el agua que en tierra firme. Por eso no fue devorada cuando la lanzaron allí. También trataba de cómo ella aceptaba a quien era como persona y se daba cuenta de que sí tenía un propósito en tierra, a pesar de lo que pensaba al principio. Ella se describía como un alma perdida porque se identificaba con una canción. Y Moses fue alguien que le permitió encontrar un propósito gracias a la conexión que sintieron, aunque solo haya sido después de una noche. Tucker se veía a sí mismo como ese tiburón, el depredador que toma lo que quiere, cuando quiere, y al que los humanos temen. Pero lo que esta película nos muestra, con Zephyr representando al tiburón, es que los tiburones son criaturas que se perciben como peligrosas y asesinas despiadadas, como lo era Tucker. Pero en realidad no lo son. Solo están ahí, tratando de sobrevivir, y los humanos son el verdadero problema. Ellos causan el mayor peligro. Por eso, al final, Tucker fue devorado por el tiburón, y Zephyr no. Aunque él pensara que era uno de ellos, no lo era. No los respetaba, y fue visto como el enemigo. Zephyr vivía sintiéndose sola, y cuando estaba atrapada en ese bote, creyó que iba a morir allí, porque pensaba que nadie iba a buscarla. Pero así como Moses fue a rescatarla en su momento de necesidad, ella hizo lo mismo por él al final de la película. Después de salir del agua, fue precisamente lo que ella le dijo lo que hizo que Moses despertara cuando parecía que ya había muerto. Le dijo: "Tú eres mi propósito en tierra firme. Te tengo". Eso mostró claramente que hubo un crecimiento en el personaje. Ya no iba a ser esa persona aislada que veía el mundo desde la misma perspectiva que antes. Es un final muy cliché, pero con Tucker, este asesino serial que había matado a tantos turistas y viajeros durante los años, era obvio que iba a haber una especie de castigo. Me pareció interesante que, en la escena inicial, cuando Tucker contaba que lo había mordido un tiburón, dijera que no fue culpa del tiburón. Y como él se veía a sí mismo como un tiburón y mataba a esas mujeres, era como si se quitara la culpa y esa fuera su justificación. Disfrutaba ver el último aliento de sus víctimas y revivir ese momento una y otra vez con los videos que tenía. Así que, en realidad, estaba canalizando esa percepción distorsionada de lo que es un tiburón, en lugar de ver a la criatura hermosa, que en verdad es, como Zephyr, sí lo reflejaba. Así que ahí lo tienes, el final explicado de Dangerous Animals.